En la primera carta que el apóstol escribe a la iglesia en Corinto, capítulo 9, versículos 24 en adelante, leemos de la siguiente manera: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, gracias por darnos la oportunidad una vez más de venir como iglesia a un lugar que tú has provisto en tu soberanía y en tu gracia para con nosotros. Pero en ese día, Señor, nosotros nos reunimos con la firme intención de, como un cuerpo, una familia, honrar tu nombre. Y también, Señor, como un cuerpo que se está edificando con la esperanza de que hoy podamos salir de ese lugar edificados en tu palabra. Y para ello yo te ruego que me guíes, que seas tú a través de mí, que si digo algo, que si hablo algo, que sea tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, dispone de nuestros corazones para que tu palabra no solamente llegue, sino que sea entendida, aceptada y que pueda ser puesta en práctica. Y gracias, Rey, porque como cantábamos hace un momento, tú has sido bueno. Tú has sido grande y has sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Nunca, Señor, nos has dejado solos. Y cuando más solos nos hemos sentido, es cuando tú has dispuesto de una iglesia de manos de tanto a nuestro alrededor, para que podamos levantarnos y para que podamos continuar. Y yo te alabo en esta mañana por ello. Porque no estoy solo, Señor. No estoy solo en este camino, no estoy solo en esta batalla, en esta carrera, usando las palabras del apóstol Pablo. Gracias porque tú estás con nosotros y a menudo de una manera muy especial a través de aquellos que has puesto a nuestro lado, a través de aquellos que llamamos hermanos en ti y que llamamos iglesia. Y yo te ruego que esta mañana nosotros podamos entender eso mismo y que podamos rendir ese honor a ese cuerpo, pero especialmente a esta familia que es tu iglesia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Ok, buenos días. El ministerio de las luces, el ministerio de luz. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos esta mañana? Creo que, bueno, no estoy seguro si alguien nos acompaña por primera vez esta mañana, pero si ese es el caso y es la primera vez en este lugar, te cuento que estás en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y esta mañana nosotros continuamos en modo olímpico. El domingo pasado hablamos un poquitico de esto, de las Olimpiadas, y hoy continuamos en esa misma rutina, entendiendo que hoy es la clausura, ¿cierto? Ya creo que hoy se cierran las competencias. ¿Han visto cuántas medallas ya llevamos? Sí, muy bien. Algo es algo, ¿no? Y creo que es chévere celebrar esas 3 medallitas de plata que de una u otra forma, ¿ya son 4? Wow, muy bien. Ustedes están más enterados que yo. Pero eso es genial. Hablamos un poquitico de lo que implica esto de las competencias y de los Juegos Olímpicos y competir no solamente individual, sino también en equipo y aún más representando una comunidad, ¿no? Representando un país. Y Pablo hace honor a eso mismo de las Olimpiadas. Él nos dice, refiriéndose a la carrera o la vida espiritual, a la carrera de la fe, él dice, corran de tal manera que alcancen el premio, ¿cierto? Y algo que a menudo nosotros pasamos por alto cuando leemos ese texto son las últimas palabras en este texto que leíamos anteriormente, y que
deberíamos prestarle atención porque lo que quiere comunicarnos no es algo menor. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después de colocarse él mismo como ejemplo de un atleta que se prepara, que se esfuerza, él dice, y después de haber motivado a otros a inscribirse y a pelear la buena batalla o a correr la carrera de la fe, él dice, yo mismo tengo que cuidar de esto. No vaya a ser que yo mismo termine por ser eliminado. Y esas últimas palabras es lo que hacen la gran diferencia entre un atleta olímpico o alguien que corre por obtener un premio, a nosotros o aquellos que corremos por la fe o que corremos en la carrera de la fe. Y simplemente quiero que analicemos algunas palabras ahí que se vuelven importantes en el texto de 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, ¿ok? La primera palabra que quiero resaltar es, Pablo dice, corran. Y en cierta medida, esto de la vida espiritual es una carrera. Y me llama la atención que Pablo, siendo un conocedor y un amante de la cultura griega, él conocía perfectamente el nivel y el estatus y el valor que los griegos le daban a eso de las competencias. De hecho, fue allí donde se iniciaron eso de los Juegos Olímpicos y ellos tenían otros juegos que también hacían parte de sus competencias. Entonces Pablo entiende que sus primeros oyentes van a entender perfectamente eso a lo que él se está refiriendo cuando hace una comparación entre esos atletas y una persona que ahora se dispone a seguir a Jesús. Y en las últimas semanas, Dios me ha puesto a meditar en algo que decía Miguel Núñez, en donde él se refiere a la vida espiritual no como una carrera, sino como una maratón. Él dice, la vida cristiana no es una carrera, es una maratón. Vamos a decirlo de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre una carrera, 100 metros planos, y una maratón? Aproximadamente son 41.125 metros. Algo significativo, ¿cierto? Una diferencia muy, muy significativa. Una maratón comprende un poco más de 41 kilómetros o 42 kilómetros. Eso es bastante. ¿Cuántos de ustedes se apuntarían a una maratón? ¿No? ¿Pero por qué no lo harían? No estamos capacitados. Ok. Porque de pronto nos sentimos con las competencias, ¿cierto? Con el acondicionamiento físico, en fin. Incluso podríamos pensar y decir, no, pero es que hay gente que lleva toda la vida corriendo. Yo escasamente corro cuando la ruta me va a dejar. No estoy preparado para ese nivel, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que hay diferentes métodos en todo lo que tiene que ver con una carrera? De hecho, ¿ustedes han escuchado hablar de Usain Bolt? ¿No? Él tiene, creo que todavía sostiene el récord en 100 metros planos en ser el que más rápido ha corrido. Este tipo ha llegado a correr a 42 kilómetros por hora. O sea, en Pichi ese tipo me deja botado. 42 kilómetros por hora. Ha llegado, como diríamos, a levantar. Eso es bastante. Él corrió 100 metros planos en 9.56 kilómetros. Creo que es donde tiene 58 segundos. 9.58 segundos. Tiene el récord todavía. ¿Te medirías con Usain Bolt? Difícil, ¿cierto? Son atletas de alto rendimiento, corren demasiado. Pero hay otras modalidades. Están los 400 metros, que es básicamente la vuelta a una pista o un estadio. Y hay personas que han corrido más que todos los otros y tienen récords. Y nosotros vemos, y los atletas ven esto de los récords como algo especial. Para un deportista profesional, o sea, los récords cuentan, ¿cierto?
Hace poco, y eso fue noticia, Novak Djokovic ganó la medalla de oro a sus 37 años, cuando la mayoría de los tenistas se han retirado. Y este tipo, ya cuando la mayoría se ha retirado, tiene la osadía de competir por su país y ganar la medalla de oro. Y creo que eso es el moño a su carrera. Creo que definitivamente ya no hay discusiones, él es el mejor de la historia. Si le preguntan al Beiro, bueno, Roger Federer es el mejor de la historia, pero si le preguntan a cualquier otra persona, por títulos, él es el mejor. Ya no hay discusión. ¿Qué representan esos récords para estos atletas? Es un honor. Y mientras esos récords no sean superados, el honor de estos atletas va a ser mucho, mucho más glorioso. De eso se trata. De llegar donde nadie ha llegado. De ser el primero en llegar donde nadie antes ha llegado. Entonces, la vida espiritual no necesariamente es una carrera, aunque decimos que es una carrera. Pero si nos ayuda a entender eso de que dura para toda la vida, podríamos usar el término maratón. No vamos a hablar de qué es una carrera, de qué es una maratón. Y algunos de ustedes decían, uy, no, es que yo no voy a una maratón porque, pues, no. O sea, no estoy en condiciones de competir. Pero, ¿saben? He conocido personas. Hace poco conocí a tuvimos un espacio con una persona con la que hemos compartido algún tiempo especial y ella ama correr. Corrió la media maratón hace 15 días, 20 días, ¿cierto? De Bogotá. Si no estoy mal, creo que ella ya pasa los 60 años. Ama correr. Y nos dijo, antes yo hacía esto porque quería llegar de primeras. Dice, ahora yo sé que simplemente quiero correr. No importa de qué puesto llegue, solo quiero correr. Solo quiero correr. Porque ya no compite para ser la primera. Compite con la idea de llegar a la meta y seguramente habrán otros beneficios detrás de eso, desde físicos en adelante. Yo creo que los creyentes no deberíamos correr necesariamente para ser los primeros en llegar. De hecho, si nosotros somos bíblicos, eso no tiene ninguna relevancia. Como hablábamos el domingo pasado, ninguno va a llegar primero que otro. Entonces no importa de qué puesto llegue, sino cuántos lleguen contigo. Esa es la meta final del atleta, por llamarlo de esa manera, espiritual. Lo que estoy intentando decir es que no se trata de llegar primero, sino de correr bien. Correr bien la carrera de la fe. Como lo mencionamos el domingo pasado, nadie se va a adelantar al momento de la glorificación, que es el momento que marca el inicio de nuestra eternidad con Cristo. Todos vamos a llegar. Si tú has tomado una decisión por Cristo y Cristo está en tu corazón y Él es tu Salvador, todos vamos a llegar. Así que ese no es necesariamente el premio. El gozo de la carrera está en la forma en cómo estamos encarando nuestra carrera espiritual, la forma en cómo la estamos corriendo. Un atleta, un deportista de alto rendimiento, entre más oponentes deje atrás, mucho mejor, ¿cierto? Pero ¿funciona igual para nosotros? ¿Funciona igual para nosotros que corremos la carrera espiritual? Y aquí es donde cobran importancia de una manera especial las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Tenemos que tener en cuenta que aquí Pablo no está refiriéndose a su salvación. Él ya se ha encargado en el contexto y de tantas formas de decir que ese no es el premio al cual en este contexto él se refiere. Él ya lo tiene seguro. Sino al privilegio de predicar a Cristo. A eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Entonces aquí viene la otra palabra importante. Pablo dice que él es un heraldo. ¿Qué es un heraldo? ¿Qué hace un heraldo? Pablo está diciendo a la iglesia, está diciendo a otros, corran de tal manera que obtengan el premio.
En el estadio solo uno tiene el premio. Pero en la vida espiritual todos debiéramos correr de tal forma que todos obtenemos el premio. Y Pablo está dando consejos. Pablo está motivando a otros a seguir. Y entonces dice, yo peleo, golpeo mi cuerpo, me sacrifico, pongo mi cuerpo en servidumbre, ¿cierto? Luego dice, yo he sido un heraldo. Un heraldo es un portavoz, ¿cierto? Alguien que comunica algo por pasar o algo que simplemente ya está ocurriendo. Y entonces Pablo, como vocero de Dios, está invitando a otros a que corran con él. Y les está dando pautas para que estas personas, todos obtengan también el premio. En ese sentido, Pablo contempla la carrera y el gozo de esa carrera en términos no de llegar primero, sino en hacer que la mayor cantidad lleguen con él. Es así como se debe encarar nuestra vida espiritual o esta carrera. Pablo claramente está hablando de la importancia de que todos obtengan el premio y no solo él. Pablo habla del sacrificio personal, afirmó que colocaba su cuerpo en servidumbre. No es solo porque él deseaba el premio mayor, sino porque deseaba que otros también lo obtuviesen como él. Ciertamente él está dando por hecho que ya tiene el galardón asegurado, la salvación asegurada, pero quiere correr la carrera de tal forma que pueda ayudar a otros a competir de la manera correcta, de tal forma que también puedan llegar. Si no ese es el sentido, y se tratara de llegar primero porque solo el primero alcanza el premio, ¿qué sentido tendría que Pablo motivara a otros? ¿Qué sentido tendría, si esto fuera así, que Pablo le da pautas y consejos a sus oponentes? No son oponentes, no son adversarios. Él está hablando de correr una carrera en comunidad. Hay una anécdota que es muy curiosa. Voy a estar hablando de eso esta mañana. Empecé a jugar tenis de campo en el 2010, perdón. Y siempre quise competir en un torneo popular que llaman. Y nunca pude hacerlo porque, los torneos normalmente eran los lunes. Entonces, era una dinámica, eran los fines de semana. Nunca pude ir mientras estuve en Ibagué a un torneo. Pero en Bogotá los torneos populares son los lunes. Y por ley se supone que yo tengo un día libre a la semana. Entonces cuando era torneo, ya listo, ese va a ser mi día de descanso, mi día libre. Y pude empezar a participar en algunos torneos. En el 2016 pude participar en mi primer torneo. Y pasó algo que fue curioso ahí. Conocimos a algunas personas. Dentro de ellos conocí a un sacerdote, un cura, juega muy bien al tenis. Hicimos contacto, empezamos a jugar. Y empezamos a participar cada vez que teníamos la oportunidad en algunos torneos. Y un día él iba ganando un partido. Para los que conocen más o menos el tenis, se juega un set o dos sets, pero en los torneos se juega un solo set. El que primero llegue a seis juegos, por diferencia de 2. Y él iba ganando el partido, que es a un set, 4-1, con su servicio, que es tener una ventaja. Y el oponente, que era un chico, simplemente empezó a desmotivarse. Porque pues ya le tomaban mucha ventaja. Y nuestro amigo empezó a motivar al oponente. A darle ánimo. A decirle, no, pero la esperanza es lo último que se pierde, no se desanime. Y entonces ya no era 4-1, sino 4-2. Y siguió animándolo, no se desanime, hasta el último punto no se puede dar por vencido. 4-3. 4-4, 5 iguales, perdió 7-5. Motivó tanto al oponente que terminó perdiendo su propio partido. ¿Saben lo que pasa en un torneo o en las competencias? De hecho, lo que están haciendo los técnicos y todo eso del coaching, ¿sí? Están preparando a las nuevas generaciones no solamente para que se defiendan con su tenis, sino que ahora se habla de toda una estrategia psicológica, donde el rival entra al campo de juego con cierto temor.
porque se han encargado de hacer una estrategia psicológica en donde se busca rebajar al oponente, no animarlo como hizo nuestro compañero, sino rebajarlo a tal punto que entre débil a la competencia. ¿Por qué? Porque lo que se busca es pasar por encima del otro. Cuanto más oponentes deje a mis espaldas, pues mucho mejor. Es así como funcionan las carreras olímpicas, lo que Pablo estaba diciendo. Pero en la vida espiritual es completamente distinto. Y estamos hablando de nuestra carrera espiritual. ¿Cómo la enfrentamos? Me pasó algo en mi primer torneo. Gané mi primer partido oficial de, obviamente, amateurs o simplemente aficionados. Y gané mi primer partido. Y estaba feliz porque había ganado el primer partido. Pero también estaba triste. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué estás triste si ganaste el partido? Estaba triste porque aunque había ganado y quería ganar, mi oponente había perdido. Y en serio, yo miraba a ese señor y sentía un remordimiento y una culpa porque él había perdido. Y habíamos pagado una inscripción y entonces en mi mente era, pobrecito, ¿sí? Pero también decía, pero pues yo tenía que ganar mi partido. En ese tiempo estábamos de novios con Nata, ella fue a apoyarme después que salió de la universidad y entonces le conté cómo me sentía y que eso era de competir era muy extraño. Y cuando le mostré a la persona a la que le había ganado que a propósito, pues quedó descalificado, quedó eliminado, casi nos ponemos a llorar con Nata. Porque era ese sentimiento ahí de, yo quiero ganar, pero también quisiera que él ganara. Yo quiero ganar, pero no quisiera que él perdiera. Y entonces, eso fue muy difícil, porque cada vez que iba a un torneo, de hecho, mi segundo o tercer torneo, entramos al campo de juego, yo había perdido el primer partido, necesitaba ganar el segundo sí o sí para pasar a la siguiente fase. Y llega un señor, ya de bastante edad. Y me dice, no, usted es un jovencito. No, ¿yo qué le voy a poder ganar a usted? Por favor, entienda que vamos despacio, con cuidado. Me metió psicología. En menos de 25 minutos me ha ganado 6-0. Me dio una paliza y quedé descalificado. Y entonces ahí empecé a cambiar mi mentalidad de competencia, ¿no? en el juego. No es que gane algo, pero por lo menos pierdo con dignidad. Pero cuando pienso en mi sentimiento, en lo que incluso nuestro compañero sacerdote hizo con su contrincante, pienso que eso se parece mucho a lo que Pablo nos está hablando. ¿Ah? En una competencia profesional se trata de pasar por encima de tu oponente. Sí o sí. De eso se trata. Se trata de ganar, de llegar primero. Si tu amigo se está equivocando, déjalo. Eso dicen los profesionales del deporte. Si tu amigo se está equivocando, déjalo que se siga equivocando. Es tu oponente, no tu amigo. Pero resulta que en la carrera espiritual, en nuestra carrera de fe, nosotros no tenemos oponentes. O sí tenemos un oponente. Pero aquellos que corren con nosotros no son adversarios, son compañeros de equipo. ¿Y cómo debemos entonces encarar esto y hacernos fuertes? Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19. Noten lo que Pablo está diciendo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a la mayoría. No se trata de tener ventajas sobre otros. Se trata de ganarlos para que corran ahora conmigo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ahora que él creía en Cristo, claro que tenía ventajas sobre los hermanos judíos.
¿Recuerdan ustedes cuando Pablo está defendiendo su apostolado? Él usa una palabra que dice, en mi antigua vida yo aventajaba a mis contemporáneos. Es decir, yo les llevaba ventaja. Si se trata de quién es el más capacitado para ir adelante, ese era yo. Pero ahora Pablo, que no está bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Me he hecho qué? Débil. ¿A quiénes? A los débiles. Esta carrera es bien diferente. Es bien diferente. Amo ver tenis. Y he visto partidos en donde hay un jugador que está sufriendo alguna lesión. Y es impresionante cómo el oponente trata de atacar ese costado, siempre, siempre. Porque pues en el deporte finalmente se trata de eso, ¿no? De conocer la debilidad del otro y aprovechar esa debilidad a mi favor. Y he visto partidos y hay jugadores que son impresionantemente buenos con su derecha, pero su revés es débil. ¿Qué hace el oponente? ¿Jugarle a la derecha? No, todo lo opuesto. En el fútbol ocurre lo mismo. Hay equipos que son fuertes en el fuego aéreo, hay otros que son débiles en el fuego aéreo. Así que, ¿cuál es la instrucción de un técnico a su equipo? Si el contrincante es bueno en el fuego aéreo, ¿jueguen por arriba? No. Jueguen por abajo porque es donde son débiles, ¿cierto? Pablo evidentemente es una persona fuerte en la fe, es una persona madura en la fe. Pero él entiende que en esta competencia o que en esta carrera de fe que llamamos, que es la vida espiritual, hay personas que no están en la misma capacidad de entender y de enfrentar las pruebas y las condiciones de la vida misma. Y es donde Pablo dice, yo me he hecho débil a los débiles. Pero sigue, me he hecho débil a los débiles, ¿para qué? ¿Para rebasar a los débiles? ¿Para ganarles ventaja? ¿Para sacarles y llegar primero? ¿O ocupar una posición más digna que ellos? Dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Obviamente con el poder del Evangelio, no porque Pablo sea el Salvador. Y esto hago, ¿por qué? Por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En esta carrera no somos llamados a llegar primero, somos llamados a motivar a que otros corran con nosotros, a que otros corran a nuestro lado, a que nadie, absolutamente nadie se pierda el premio. No se trata de ganar el premio yo, sino de hacer que otros también lo obtengan. Y eso lo hace mucho, mucho más glorioso. Es tal el sentir del apóstol Pablo que tal vez logró expresar este sentimiento como ningún otro logró expresarlo en la Escritura. Bueno, Moisés también un poco. Pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Estas son las palabras del apóstol Pablo refiriéndose a alguien no que quiere llegar primero, sino que ha entendido que la importancia es contagiar a la mayoría para que lleguen a la meta con él. Romanos 9, versículo 1 dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Wow. ¿Sabe cómo veía Pablo a las personas que no tenían a Cristo? Pablo no miraba lo que Dios había y lo que Jesús había hecho con él como algo que lo subiera al podio.
Él se sentía en el podio, glorioso, dichoso, gozoso, si otros tantos se suben con él. Si no, no hay el mismo gozo. Así veía Pablo a las personas que se condenaban, que no tenían a Cristo. Y por eso él dice, yo les he dado este mensaje. Yo estoy en esto. Estoy corriendo la carrera de la fe. Quiero que ustedes también lo hagan. Y la corro de esta manera. Porque ciertamente hay un galardón que aguarda por nosotros. Hay un premio y no quisiera que ustedes lo perdieran. Y tanto era el sentimiento que incluso dice, preferiría ser yo el que estuviera condenado, con tal de que otros conocieran a Cristo. En el Antiguo Testamento, Moisés tuvo una reacción similar. En Éxodo 32, versículos 31 y 32, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame, ráeme ahora mismo del libro que has escrito. Ese es el sentimiento de una persona que sufre, uno, por aquellos que no corren la carrera espiritual, sino que corren al infierno, pero también el sentimiento de una persona que sabe que aunque sus hermanos están en la carrera, están en el suelo, están caídos. ¿Me hago entender? Ese es el sentimiento de Moisés. Ahora, estas expresiones no nos deben llevar a pensar que Pablo está renunciando no a los ofrecimientos de Dios y a su vida eterna. Es simplemente un esfuerzo por parte del autor a la hora de explicar su profundo sentimiento, que incluso era capaz de dar su vida para que otros pudieran obtenerla. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos. Un poco más adelante, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Luego en 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? No es llegar primero. Es qué estás haciendo. Uno, para alcanzar a otros. Dos, para animar, para trabajar en unidad a los que van contigo. De eso se trata esta carrera y es una maratón. Va a durar toda la vida. Si fuese una carrera, seguramente, poniéndolo en términos de tiempo, nuestra vida espiritual podría durar una hora, un par de minutos, un minuto, para los que seríamos más veloces, 1 año, 2 años, y ya estaríamos satisfechos con eso. Pero la vida espiritual dura toda la vida y con toda seguridad usted y yo vamos a necesitar a alguien en el camino. Esa es una realidad. Lo vamos a necesitar. Otros van a necesitar de nosotros. Entonces, mejor es que nosotros entendamos esta realidad. De que no es que corremos 100 metros a toda máquina y ya. Dejamos a otros atrás y tenemos todo asegurado. No. Eso dura toda la vida y en camino largo, como decimos, hay desquite, pero no hablemos de desquite. Hablemos de caídas, hablemos de tropezones, hablemos de caídas y levantadas. Y seguramente vamos a requerir que alguien corra con nosotros. Pero si nosotros somos diferentes al apóstol Pablo, vamos a seguir en lo nuestro, enfocados en lo nuestro, sin pensar en lo que pasa a los lados, a nuestra espalda. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros somos los que necesitamos que nos levanten? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quién va a estar a nuestro lado? ¿Quién nos va a sostener? De esto se trata, correr en comunidad, no como individuos. La semana pasada estudiábamos un poco Filipenses 2:4, donde Pablo dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria.
Y en esta carrera es importante que nosotros entendamos esta realidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo aquí viene hablando de la unidad en el Espíritu, de la unidad de la iglesia. Y hay dos palabras o dos sentimientos que amenazan esa unidad, que hacen mucho daño a esa unidad. Lo primero que leemos es contienda. ¿Qué es contienda? Rivalidad. Menos mal en la iglesia no hay rivalidades, ¿cierto? Amén, ¿cierto? No podemos decir amén. Quisiéramos. Pero aún en unos asuntos tan banales, nosotros podemos experimentar que hay rivalidad. Estaba recién egresado. Ni siquiera había terminado mi teoría, mis materias en el instituto. Y una persona en la iglesia estaba recién entradito al ministerio, al paredón. Y una persona me dice, ¿cuál es el libro más largo? ¿Cuál es el libro? ¿O quién fue el autor que más escribió en la Biblia? Eso no lo vi en el instituto. No vayan a mi instituto porque no lo vi ahí. Pero tampoco es un tema muy relevante, si lo entendemos desde la perspectiva de esta persona. En mi mente, pues es Pablo, porque Pablo escribió más cartas. Esta persona me dice, no, fue Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y efectivamente escribió Hechos. En extensión, se cree que es Lucas el que más escribió. Y esta persona me señala la cara y se ríe. Y digo, ok, sabes más que yo, perfecto. Pero ¿cuántas veces no nos sentimos desafiados con ese tipo de cosas? De hecho, a veces como líderes o pastores nos sentimos tan desafiados que sí o sí sentimos que tenemos que dar una respuesta a cualquier pregunta. Y a menudo sospecho que algunos están en la capacidad de responder cualquier cosa con tal de quedar bien. Con nuestros talentos, lo hacemos con nuestro tiempo en la iglesia. He escuchado a muchas personas decir, pero llevo tantos años en la iglesia y ahora esa persona lleva menos tiempo. Pues que estoy desde siempre, pues que llevo tantos años en el Evangelio. Y pasan esas cosas. ¿Saben? En la iglesia hay rivalidades, hay contiendas. Y Pablo dice, eso no les ayuda a ustedes a correr como deben correr. Rivalidad o contienda, esto tiene que ver con el deseo de ser el primero o el más importante, cueste lo que cueste. Yo quiero obtener esto porque soy yo y porque creo que lo merezco. Resulta que no estamos en una competencia. En el cuerpo de Cristo no estamos en una competencia. A veces nos cuesta entender esas dinámicas. En la iglesia no se compite por ser el primero. Si estamos en el gimnasio, de pronto podemos hacerlo. Cuando iba a compensar, había un tipo que llegaba y se ponía tremendas pesas, discos, y yo ahí todo debilucho. Y entonces lo miraba y decían, ok. Y listo, era difícil a veces lidiar con esas cosas, pero pasa. Siempre menciono esto, cuando vamos en la bicicleta y alguien nos rebasa, cambiamos la relación, ¿cierto? Porque no queremos que alguien nos rebase. Íbamos en el carro la otra vez con mi sobrino, tiene 3 años, íbamos en Pichi. Y de repente pensamos que se ponía a llorar y gritaba. Y tío. Y se ponía bravo y se exasperaba. Y nosotros, no, pero ¿por qué lloras? Tío, páselo. En fin, en Pichi eso es un fenómeno que rara vez se ve. Nosotros siempre somos los que nos rebasan. No, de vez en cuando también logramos hacerlo. Pero se enojaba y estaba desesperado porque alguien nos rebasaba. Una moto, una bicicleta tampoco. Un carro, en fin, pero estaba desesperado y se ponía bravo y se frustraba. Y tío, y teníamos que pasarlos. 3 años. 3 años.
Pero nacimos con eso, ¿no? Eso es parte innata de nuestra naturaleza vieja. Queremos ser los primeros. Pero Pablo dice, en la iglesia no es así, no funciona de esa manera. Y lo otro que Pablo menciona ahí es vanagloria. Y la vanagloria es exactamente el fruto de mi contienda. Cualquier cosa que yo logre en contienda o en competencia en el cuerpo de Cristo, el resultado va a ser eso mismo, vano. Va a ser algo que no va a traer gozo. Va a ser algo que, aunque sentimos que está ahí, simplemente es meramente ilusorio. El gozo es justamente tratar a los demás, como Pablo dice, con humildad. Con humildad. Y la idea de humildad aquí es dar el mismo valor, incluso más al otro que el que yo considero para mí. Para los griegos, la humildad no era concebida como una virtud, sino como una debilidad. No como una virtud, sino como un defecto. Para ellos, las competencias eran serias y ganaba el más fuerte. La ley del más fuerte en el mundo y la sociedad en que vivimos, esa es la filosofía, ¿no? Pero en la iglesia, si tú eres fuerte, estás en la obligación de velar por el más débil. No en pisotearlo, no en pasar por encima, no en rebasarlo, no en echar una mirada hacia atrás y hacer burla. No, claro, no hacemos eso, ¿cierto? Pero de una manera sutil, a veces no nos fijamos a los que van corriendo a nuestro alrededor. Charles Spurgeon escribió esto, dice, el apóstol sabía que, refiriéndose a Pablo, para crear concordia necesitas primero engendrar humildad. Y esta segunda línea me encanta. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Y qué bien le hace entender estas palabras a la iglesia. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Pablo también escribe lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice, así que los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir corriendo para dejar a la mayor cantidad atrás de nosotros? No. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque es que nosotros tendemos a agradarnos en eso que somos fuertes. Y eso es vano, eso es vanagloria. Nuestro deleite y nuestro verdadero gozo está no en rebasar, sino si alguien se está quedando, caminar a su lado para que juntos lleguemos a la meta. Hace unos 10 años, o tal vez un poco más, escuché una de las frases más fuertes que haya escuchado respecto a la iglesia de una persona. Una persona dijo esto, dijo, la iglesia, el ejército de Dios, es el único ejército que acribilla a sus caídos en guerra o a sus heridos. Eso es fuerte, eso es lamentable. Que alguien diga, el ejército de Dios es el único ejército que acribilla a sus heridos, eso es trágico, trágico. De hecho, el ejército enemigo sabe que más vale un soldado herido que un soldado de pie. Porque si el ejército tiene una buena moral, se van a encargar de llevar a ese que está herido. Y eso los va a debilitar. A veces para el oponente es mejor tenerlo herido antes que darle de baja. Y eso es triste y es duro. Y yo creo que en parte es lo que la iglesia ha hecho por muchos años, o hizo en algunos años, incluso en la sana intención de ayudar. Pero esas cosas tal vez estaban pasando o pueden pasar. Y Pablo dice, si ven a alguien caído, levántenlo. No se trata de ser el primero en llegar. Se trata de que lleguemos todos, la mayor cantidad posible.
Luego dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y eso es interesante. Deberíamos resaltar esa línea, esas palabras ahí. No es satisfacer caprichos, es soportarlo en aquello que es bueno para la edificación. Y eso es bueno también que lo tengamos en cuenta. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para que qué? Como individuos, corramos si el mejor, el más fuerte obtenga el premio. No. Para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. El punto, iglesia, es que hay fuertes dispuestos a extender una mano. Y amén por eso. Pero hay débiles que no la quieren soportar. O hay débiles que están estirando su mano. Pero hay fuertes que no quieren extender la propia. Este es un cuerpo. Pablo está hablando de una unidad y de tener juntos un mismo sentir. Y se necesita tanta humildad para decir, estoy cansado. Se necesita tanta humildad para decir, estoy luchando. Se necesita tanta humildad para decir, no puedo más. Como se necesita tanta humildad para entender que alguien me necesita y que a veces necesito ponerme al nivel de alguien más, al nivel del hermano que me necesita. Se necesita humildad a veces incluso para escuchar, para pasar tiempo, para entender. Esa es la unidad de la que Pablo está hablando. Se trata de que nadie se quede. Se trata de que todos lleguemos. Estoy hablando mucho de tenis esta mañana, pero en una entrevista que le hicieron a Roger Federer, que era lo que más amaba de su país, que es Suiza, yo lo voy a parafrasear, pero él dijo, si en mi país alguien está muy abajo, todos hacemos algo para que suba. Bueno, yo no creo que en vano es Suiza. Dicho de otra forma, creo que la carrera de la fe se parece mucho más a esto. Y quiero que vean, hay dos videos, quiero que los veamos. El día de la carrera, nadie ni dentro ni fuera de la competición imaginaba que el cross de Iruerri, en la localidad navarra de Burlada, daría tanto que hablar. Pensaba pues, que iba a ser un comentario el día de la prueba y luego pues a nivel local en los periódicos de Navarra y mira, la verdad es que está dando la vuelta al mundo. Y tanto, 12 días después, la prensa nacional empezaba a hablar de la carrera y a partir de ahí, esa noticia se ha extendido por internet hasta ser un asunto de moda en países como Estados Unidos. Hay algunos lo contraponen al caso Armstrong como ejemplo de deportividad. El motivo, no el ganador, el bronce olímpico Abel Mutai, sino el gesto que le dio la victoria. Cuando por error creyó haber llegado al final y se paró a celebrarlo, Iván le empujó hasta la verdadera línea de meta. ¿No pensaste en ningún momento, uy, qué bien, estás por mí? No, en ningún momento. Yo cuando le veo que se para lo tenía claro, que él tenía que ganar. A todos nos gusta ganar después de entrenar lo que entrenamos, pero bueno, hay que ser consciente de que esa victoria no me merecía. En cambio, para su entrenador Martín Cid, el gesto hace a Iván mejor persona pero no atleta. Su discípulo matiza que no lo haría en otras competiciones. Todos debemos de saber dónde está la meta en un mundial y en unos Juegos Olímpicos. Si me pasaría en un mundial la cosa cambiaría. El día de la carrera, nadie ni dentro ni fuera de la Básicamente, eso es real. Estaban discutiendo por la medalla de bronce. Y una persona ya iba a llegar a la meta y simplemente se confió y pensó que ya la había pasado. Estaba inocente, tal vez emocionado, no es para más. Pero la persona que venía atrás pudo haberlo simplemente rebasado y estaba en pleno derecho de hacerlo.
Pero en su mente es, si él no se hubiese confundido, yo tampoco tendría chance. Así que, ¿qué más da? O sea, él es el ganador. Y no tuvo ningún reparo en decirle, y la gente, y el atleta no entendía. Pero él incluso le empujó, tienes que llegar, tienes que terminar la carrera. No la has terminado todavía. Pero eso es lo que hizo. Y quiero que miremos otro video. Todavía no sabe si va a necesitar el metro 92 y ahí estamos viendo el gesto del día, ¿no es cierto? La postal del día, el aplauso de todos, porque Davos, que no tiene resto, que es el último de los últimos, viene llevando a Jonathan Busby de Aruba, a ver si pueden llegar hasta el final juntos. Obviamente todos impactados. Y la sensación de que algo más puede llegar a pasar. Yo no sé si están sacando el plano, me parece tan preocupados por lo que está pasando en la pista. Si no, la televisión estaría mostrando el momento tan emotivo, ¿eh? Yo sospecho de deben tener temor a que colapse y se arme de vuelta el revuelo por el tema de la temperatura y todo eso. Es de manual, cuando pasa algo anormal en una competencia, miren, y colapsó nomás. ¿Chico o no? No, ahí está llegando a poco. Entonces, cuando ven que puede llegar hasta la meta, ahí por ahí lo muestren. Es como la duda entre la sensación de morbo, la emoción y el periodismo, ¿no? Y el testimonio. ¿Es el final para los dos? ¿Llegan? Sí, llegan. Rápido atender a Busby. Y el gran gesto de Davos, que además no tiene nada que le sobre, ¿no? En la calle, de pronto no ganó ninguna medalla, ningún trofeo, pero se ganó el respeto y la admiración de todos, ¿cierto? De eso se trata esta carrera. ¿Cómo la estás corriendo? Iglesia y amigos de esta gran familia que es Conviva Norte, no corremos para llegar primeros, pero sí para animar a la mayoría a correr por nosotros, a correr con nosotros, perdón. No corremos para dejar atrás a los más débiles en el camino, sino que en un acto de obediencia y honra a nuestro Señor Jesucristo, hacemos lo que está en nuestras manos para hacer que en una unidad del Espíritu todos lleguemos a ser fuertes. Quiero pedirte que tomemos un momento para orar. Si quieres inclinarte, cerrar tus ojos. Si estás aquí esta mañana y tú no tienes una relación personal con Jesús, es decir, si no ha habido un momento en tu vida en el que puedes decir, en este momento yo abrí mi corazón a Jesús y Él perdonó mis pecados y le acepté como Señor y Salvador y ahora tengo la seguridad de mi vida eterna en Él. Si no recuerdas ese momento, si no tienes una relación con Jesús, lo primero que necesitas hacer es inscribirte en la carrera para seguir o ser consecuentes con el tema esta mañana. Tú te inscribes en la carrera espiritual y empiezas a correr tu carrera de fe cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, cuando abres tu corazón a Él. Y si hay alguien que esta mañana desea dar ese paso porque siente que no ha tenido ese momento en su vida, yo quiero pedirle el favor que levante la mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga yo quiero empezar mi vida de fe en este día? ¿Quiero empezar una vida espiritual con Cristo este día? ¿Hay alguien? Espero que si no levantas tu mano es porque estás seguro de que ya estás corriendo. Pero tal vez llevas tiempo en el Evangelio, en esta carrera que llamamos nuestra carrera de fe. ¿Cómo has estado tratando de correr esta maratón? ¿Cuán fácil ha sido extender tu mano, sacrificar tiempo, bajar tus argumentos súper sofisticados
y elocuentes para que otros te puedan entender. Cuán fácil o difícil ha sido cuando has tropezado aceptar una mano extendida para poder levantarte. Cuán difícil ha sido cuando otros han caído o están débiles, estar ahí para soportarles. Nosotros somos llamados a correr como unidad, no como individuos. Y si un miembro no está en óptimas condiciones, pues incluso deberíamos hacer la pausa si es necesario. Enfocarnos para que luego ese miembro esté bien y luego todo el cuerpo esté bien. Pero no podemos dejar de ignorar esta realidad y esta verdad que el apóstol Pablo nos está enseñando esta mañana, o Dios a través del apóstol Pablo. Tenemos que correr de tal manera que todos logremos llegar. Cuanto más que corramos de tal forma que podamos contagiar a aquellos que aún no están en la fe, para que también corran a nuestro lado. Yo te doy gracias, Señor, por el día que nos has dado, por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por su ejemplo para con nosotros. Pero, Señor, esta no va a ser una lección aprendida simplemente porque hoy lo hayamos recordado o lo hayamos entendido. Será una lección aprendida cuando lo hayamos logrado poner en práctica, cuando lo hayamos logrado vivir. Y yo te ruego, Señor, que ahora que vamos a tener una pausa, podamos tomar un café, pero que después el tiempo para meditar en qué estoy haciendo, cómo estoy corriendo la carrera desde este punto de vista, que sea un buen tiempo, Señor, para meditar en esos detalles que tenemos que afinar, como el apóstol Pablo mismo decía. Yo corro de una manera especial porque quiero llegar bien. Que nosotros también podamos tomar nota para tener ese mismo anhelo y esa misma necesidad de llegar bien, no como individuos, sino como un cuerpo. Así que todavía no hemos terminado y te ruego que sigas en medio nuestro, Señor. En tu nombre, amén. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? No, hoy están despiertos. Qué bueno. Ok, tenemos unos anuncios rápidamente. ¿Hay alguien nuevo que nos acompaña por primera vez? O quizás, porque por ahí tenemos una... ¿Cómo es su nombre? Sandra. Un aplauso para Sandra, por favor. Bienvenida. Okay. Siempre son bienvenidos. Siempre vemos caras nuevas. Exactamente, siempre vemos caras que en un momento se fueron, pero luego Dios los trajo nuevamente. Así que bienvenidos igual. Rápidamente unos anuncios. Tenemos la zona. Ahora estamos haciendo el servicio de la zona o el grupo en el parque. ¿Okay? Ha sido bueno. Ayer tuvimos 3 niños o adolescentes nuevos en el equipo y fue muy bueno porque pudimos compartir con ellos. Y de paso también estaba su papá. Así que eso también nos ayuda a conectar con el papá y pues ser intencional e invitarlos a la iglesia. Así que eso fue muy bien. Sigamos orando para que eso siga creciendo. También ahí no está, tenemos un anuncio el domingo 25. Va a haber un tiempo de cometas. ¿Okay? No para nosotros, sino para los niños. La idea es que los que tienen niños se programen para que traigan la cometa. Y creo que las maestras se encargan de hacer toda la logística. Simplemente los niños, mientras estamos aquí nosotros aprendiendo, ellos van a estar en el parque volando su cometa. Así que para que también lo sepan. Gracias por los diezmos y ofrendas. De verdad es muy bueno ver cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Y también que hemos sido puntual. Y eso es algo que siempre nos preocupa. De no pasarnos un día más, sino que cada fecha que corresponde, pues hemos podido cumplir. Y espero en Dios que así sea siempre.